tierramantes. Hola, tierramantes. ¿Cómo están por ahí? ¿Todo lindo? Esperamos que sí. Bueno, hoy le vamos a contar de qué. De cómo hacer una granja de lombrices. Hay muchas formas, ustedes no precisan exactamente todo lo que vamos a hacer ahora. Esto es solo una idea para que ustedes se animen a, si quieren, a hacer la suya propia, a sus escalas, sus medidas y con lo que tengan al alcance, ¿no? Sí, por ejemplo, en vez de esta bañera pueden usar un balde, simplemente. Ahora les vamos a explicar. Un balde de pintura o un cajón, cualquier cosa. Esta bañera nosotros la conseguimos gracias a Balito. Sofi Sofi, que no. y Beltru. Y estaba ahí en desuso. Sí. Abundante viento, Se espero nos que nos cayó el escuchen. equipo. Bueno, como decíamos, gracias a Balito y Sofi que nos donaron esta bañera. Estaban en desuso. Y Beltru. Y Beltru también. Pueden usar cualquier cosa. Nosotros vamos a usar esta porque tenemos grandes desechos vegetales y bueno, queremos apuntar a una gran granja de lombrices, a ver qué pasa. Por lo que tenemos entendido, existen dos tipos de lombrices, que son las lombrices de compost y las lombrices de tierra. Seguro hay más también. Las lombrices de tierra son otro tipo de lombrices que están ahí viviendo, que no descomponen tan rápido los restos orgánicos como las de compostaje. En este caso nosotros tenemos lombrices californianas que pueden comer cada día una lombriz su propio peso, entonces también se reproducen muy rápido y bueno, en la medida que vos le des comida, desechos orgánicos, es la medida que se van a reproducir y más se van a crear y más va a haber y bueno, más fertilizante líquido o humus sólido también. En el estómago de la lombriz existen muchas bacterias que son benéficas para la vida del suelo y bueno, la mejoran, la ayudan, la elevan y bueno, a eso apuntamos probando con hacer esto. Es una buena forma De cerrar los ciclos de lo que llamamos desechos, que en verdad puede ser o es fertilidad y nueva vida. Así que estamos transformando constantemente, sí, lo que llamamos desechos en fertilidad. ¿Qué pasa, boludo? Y bueno, es eso, una forma más de darle una ayudita ahí a las plantas a que estén fuertes y sanas. Y si ellos están así, nosotros también, ¿no? Bueno, para comenzar con esta granja de lombrices vamos a precisar un recipiente. En este caso nosotros usamos la bañera, que como pueden ver acá tenemos un drenaje para sacar el humus líquido. Y eso es lo que vamos a usar de filtro. Clean to Clan. Ahí tenemos nuestro filtro pronto. Fácil Simple. como eso. Simple. ¿O no? Después de eso vamos a precisar desechos orgánicos de la cocina, un núcleo de lombrices californianas, que lo podemos conseguir con cualquier persona que tenga lombrices californianas. Simplemente es un puñado con unas lombrices y va a tener huevos. Si las condiciones son óptimas, se van a reproducir. Posta de algún animal, vaca, caballo, de lo posible, que son las que tienen más materia orgánica. Y bueno, y cobertura para cuando terminemos. Bueno, vamos a empezar con una capa de bosta. Esto es bosta de vaca mezclado con una especie de acerrín finito, cascarita de arroz, por ahí, pero más que nada bosta de vaca y media picada que conseguimos acá cerca. Y bueno, esa va a ser nuestra primera lámina. Por suerte no tiene olor, pero si tiene olor no pasa nada. Si está fresca también es parte de... va a ayudar a la descomposición, porque esta va a ser la primera lámina. Bueno, ahora vamos a agarrar el núcleo de lombrices californianas que estábamos hablando, con sus huevos, algunas lombricitas que se vayan arrimando. Hay una chiquita, acá hay otra, a ver si se puede ver ahí. ¿Sí? Ahí hay una, ahí hay otra, acá hay otra.
Con un puñado ya es suficiente porque va a tener muchos huevos, todas las bacterias, van a ir asomando las lombrices, se van a reproducir porque le vamos a dar mucha comida. Vamos a crear un ambiente muy lindo para ellas. Con mucho amor. Con mucho amor. Siempre amor. Siempre amor. Acá también tenemos otra. Ajá. Y bueno, vamos a usar esto como núcleo. Vamos a poner por acá. ¿Qué pasa, Balú? ¿Qué? Y ahora, Y ahora vamos a tirar los desechos de nuestra cocina y algunas cositas de la huerta. A la lombriz no le gustan mucho las cáscaras de naranja, la cebolla y el ajo, porque básicamente afectan en el ciclo de bacterias, porque las propiedades son antibacteriales. Antibacteriales, ahí va. Todo eso tiene propiedades antibacteriales que afectan el alimento del cual se nutren las lombrices. Por lo tanto, o sea, si tenemos un poquito no pasa nada, pero si tenemos un coso de esto lleno de cáscara de naranja, no va a ser tan bueno que eso lo tiremos acá. Busquemos otra forma de compostar. O lo que pueden hacer... Cambiamos. O lo que pueden hacer con las cáscaras de los cítricos es ponerlas en un recipiente de vidrio, llenarlo bastante, pero que quede con aire, porque van a llenar el resto con agua y ahí cierran la tapa y lo dejan fermentar como 3 semanas. Después de las 3 semanas abran con cuidado porque va a estar súper fermentado y con mucho gas. Y después pueden usar eso como detergente y funciona súper bien. Lo usamos para limpiar tipo el hornalla. Sí. La hornalla, cualquier cosa. ¿No? Platos. Sí, no sé, los baños, lo que sea, funciona súper bien. Bueno, ¿dónde estábamos? Seguimos con los restos orgánicos de la cocina. Toda la fertilidad. Alimento. Ahí hay cítricos igual. Sí. Estos los vamos a tirar a la otra pila de compost. También le estamos tirando hojas de kale que recién limpiamos. Acá tenemos otro compost que también tiene lombrices y de todo un poco. Incluso cadáveres. No. Bueno, sí, de plantas. Esto es como una bomba de comienzo para darle fuerza. Y después lo que vamos a hacer acá, vamos a seguir tirando nuestros restos de la huerta y también restos de la cocina. Pero una vez con todo esto ya va a estar como establecido el sistema por un buen tiempo, porque acá tienen gran cantidad de alimento. Al seguir alimentándolo nos vamos a asegurar que se siga creando humus sólido y también vamos a estar sacando por acá, por este tubito que vimos hoy, una especie de fertilizante líquido para regar nuestras plantas con bacterias beneficiosas. Bueno, y como última, Balú, le vamos a poner cobertura para retener la humedad, taparlos de los rayos solares para que estén tranquilos ahí bajo un gran manto. Esto es pasto seco que cortamos. Acá dejamos un tachito. Acá dejamos un tachito para colectar el fertilizante líquido. Ahí va. Que va a empezar a dropear acá. Y bueno, le vamos a poner la cobertura y vamos a regar y mojar todo esto. Cada vez que agreguemos restos de cocina, vamos a correr un poco el pasto, tirarlos ahí y volver a tapar. También podemos poner cartón acá, papel. Hojas. Hojas secas. Donde teníamos los otros restos orgánicos. Vamos a probarlo un poco. Y vamos a regar un poco, ¿no? ¿Más fuerte? Y vamos a regar un poquito para mojar y limpiar un poco los bordes. Y que quede nuestra granja de lombrices asentadas. Y bueno,
inventen la suya propia, adapten a sus medidas, sus materiales, generen su propia fertilidad. Muchísimas gracias, esperemos las hayan disfrutado. Si disfrutaron este video, no duden en poner like, compartir, suscribirse al canal, Comentar, preguntas, aportes. compartir. Estamos aprendiendo todos juntos, así que si saben algo que nos pueda servir, abiertos a recibirlo. Y bueno, muchas gracias como dijimos, a Barito y a Sofi que nos dieron esto. Gracias, lo recomendamos mirar. Se llama Geoff Lawton, que es Geofflawton. Después ponemos el link acá. Ahí va. Él nos tiró esa data ahí. Gracias. Gracias.